Este año 2024 se producen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Guste a quien le guste, los Estados Unidos siguen siendo la nación más poderosa del planeta en términos económicos, políticos y militares. Por lo tanto, es un evento de consecuencias globales y hasta ahora parecería que la pugna se dirimirá entre los dos mismos candidatos que chocaron posturas en 2020. Joe Biden, el actual presidente por el Partido Demócrata, y el expresidente republicano Donald Trump. Sin embargo, desde esta casa lo hemos anticipado antes que en ningún otro sitio. Crecen las presiones sobre Biden para que se retire y poner en su lugar bien a Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, a Gavin Newsom, gobernador californiano, o a Kamala Harris, muy impopular por cierto, su vicepresidente. Ahora, todo parecería, en lo que respecta a la derecha, bastante seguro. Trump lidera de manera indiscutible todas las encuestas. Ha arrasado en los caucus republicanos estatales hasta la actualidad. I wish Michael was here today. And I wish our children and I could see him tonight, but we can't. He's serving on the other side of the world, where conflict is the norm, where terrorists hide among the innocent, where Iran's terrorist proxies are now attacking American troops. Y el segundo contrincante con más chances, Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha desistido de la batalla, ha rendido sus armas y se ha ofrecido a Trump para volver a trabajar con él. El fenómeno Trump es imparable y de hecho no solo lidera las encuestas republicanas, lidera la intención de voto total a nivel nacional. Es un claro favorito incluso de los votantes independientes que suelen definir este tipo de situaciones. Pero a su vez, Trump encuentra enormes resistencias en una parte considerable del establishment corporativo y político de los Estados Unidos, incluyendo dentro de su propio partido, el Grand Old Party, como se le llama al GOP, al Partido Republicano. Uno de los mayores escollos es el intento de ilegalizarlo y proscribirlo, por ejemplo en Colorado o en Maine. Un tema que se está discutiendo en la Corte Suprema, y dados los numerosos juicios de primera magnitud que Trump enfrenta, incluyendo condenas en su contra, abundan las maniobras para al menos intentar quitarlo del juego. ¿Y qué ocurre si Trump no puede participar de las elecciones en los Estados Unidos? No solamente se privaría a prácticamente la mitad de los votantes de escoger a su candidato favorito, no solo se aumentaría dramáticamente la tensión social, la conflictividad interna de los Estados Unidos, que ya se encuentra en máximos históricos, cuanto menos desde la década de los 60, sino que por supuesto se estaría hablando de un nuevo candidato republicano. Y para ser más correctos, una nueva candidata, la Kamala Harris de la derecha, una mujer que, no en vano, está siendo financiada por los grandes magnates que históricamente se han posicionado como mecenas conservadores, por ejemplo los Koch brothers, y por todo Silicon Valley y la élite izquierdista también, incluyendo a Soros. ¿Por qué querrían financiarla? Bueno, claramente porque apuntan a que sea el reemplazo de Trump en caso de que efectivamente tengan éxito en removerlo. Pero también tienen otro tipo de ambiciones, que es que sea la vicepresidente de Trump, que eventualmente lo suceda, si por razones biológicas o no tan biológicas pasa a mejor vida. Recordemos que es un hombre de 80 años también, de la misma generación que Joe Biden, aunque se encuentre en mucho mejor estado cognitivo. Me refiero a Nikki Haley. Y si no has escuchado hablar de ella, créeme que te va a interesar quedarte hasta el final de este video. Recuerda que nuestro trabajo periodístico 100% independiente depende de tu apoyo, que puedes realizar vía patreon.com/Nicolás Moraz, accediendo además a recompensas como contenido exclusivo para nuestros mecenas, nuestros aportantes, hombres y mujeres comprometidos con la libertad y con la información verídica. Dicho esto, te invito a quedarte hasta el final y sin más preámbulo, comenzamos.
Nimrata Nikki Randhawa, hoy conocida como Nikki Haley, nació un 20 de enero de 1972 en Bamberg, Carolina del Sur, en el seno de una familia originaria de la región del Punjab en la India. Su madre, Raj Kaur Randhawa, había crecido en una casa palaciega de 6 plantas y 15 sirvientes, a la sombra del Templo Dorado, el lugar más sagrado de la región Sikh. Huérfana de padre desde pequeña, Raj Kaur fue criada por el servicio doméstico, que cubría absolutamente todas sus necesidades, desde vestirla hasta llevar sus libros al colegio. Era una suerte de princesa. Sin embargo, la cercanía con el vulgo hizo a la niña un tanto paranoica y desconfiada. Un día notó que faltaba una moneda debajo de su colchón, donde solía esconder el cash, el dinero en efectivo. Encolerizada, exigió a su viuda madre que suspenda a todo el personal y, de no hallar al culpable, los despida a todos. Finalmente se descubrió que la moneda estaba en su bolsillo. Consciente de que la riqueza de su familia, que por supuesto pertenecía al igual que la de Kamala Harris a la casta brahmánica, la más alta del sistema hindú, comenzaba a agotarse, Raj insistió en estudiar Derecho e hizo tan buena carrera que luego de su graduación recibió una oferta para convertirse en jueza. Pero su madre y hermanos le prohibieron aceptarlo. Ya cumplimos tu capricho de estudiar, Raj, no te abuses. La justicia no es lugar para una dama. Cada verano las familias acomodadas de la India huían del calor a las montañas de Dharamsala, situadas al norte del país. Fue allí donde a mediados de los años 60 la madre de Raj conoció a otra familia muy bien posicionada entre los colonos ingleses. Los Randhawa practicaban el sijismo, como ellos, y el patriarca era el maduro oficial de un regimiento a caballo del ejército británico. Rápidamente la matrona fijó los ojos en su hijo, Ajit Singh Randhawa, que tenía la misma edad que Raj y ya estaba cursando un máster en biología. Bastó un puñado de días para que el matrimonio fuese arreglado. Ajit y Raj se casaron en una tradicional boda sikh y 19 meses más tarde llegó Miti, el primogénito. La estabilidad del hogar duraría poco. Ajit quería sacarle partido a su posición con los ingleses y en 1967 obtuvo una beca para doctorarse en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Un año más tarde recibió a su esposa con una tiránica condición. Tendría prohibido hablarle durante 8 horas diarias, las mismas que dedicaba al estudio. Vancouver fue un shock para Raj. Por primera vez tuvo que cocinar, limpiar, mantener a su marido incluso mientras iba a la universidad y dar a luz a una segunda hija. Llegó a tomar 3 trabajos simultáneos en la oficina de correos, vendiendo productos Sabón y cuidando a un niño discapacitado, a quien Ajit llamaba, con la tradicional arrogancia de la élite, Adambi, el tontito. Y por supuesto repudiamos cualquier forma de discriminación desde este canal. Al año siguiente el biólogo recibió una oferta laboral del Burgess College en Carolina del Sur. Cuando se lo comentó a sus colegas de Vancouver, ellos le desearon irónicamente el pésame. Carolina del Sur, dices, conozco otro como tú que recibió un balazo antes del primer salario. No en vano el suramericano fue el hogar del Ku Klux Klan, que en aquellos años atravesaba sus violentos estertores. Apenas se mudaron a América, los Randhawa sintieron el peso de la segregación racial. Los vecinos se negaban a alquilarles una casa y la única opción era comprar una. Pero también esto venía con sus requisitos. Por una ordenanza municipal, los extranjeros no podían entretener a gente de color en sus hogares ni ingresar alcohol. Absolutamente psicótico, ¿verdad? Bueno, eran los Estados Unidos en su proceso de imponer la democracia al resto del planeta. La normativa era tan dura que debieron devolver la propiedad a su dueño y se ubicaron en la cercana ciudad de Bamberg, de 2.500 habitantes, donde las vías ferroviarias dividían a los americanos tradicionales de los americanos injustamente segregados. En 1972 llegó la tercera hija de la familia, nuestra protagonista, Nimrata Nikki Randhawa. No éramos lo suficientemente oscuros para ser de los segregados, ni lo suficientemente pálidos para ser considerados tradicionales. No encajamos en ninguna categoría. Así resume su infancia esta niña que hoy quiere, por sobre todas las cosas, desplazar a Donald Trump y convertirse en una suerte de lideresa, disque woke,
de la derecha. Sus progenitores, abocados al trabajo, apenas les daban atención durante el día y dejaron que Mitty, el mayor de todos, se hiciera cargo de las pequeñitas. Esto fue una desgracia para ella, pues su hermano la torturaba con un juego que llamaba la garra. La garra era su propio puño, nudoso y medio cerrado, que la golpeaba impiadosamente por diversión. Al menos esto es lo que narra Nikki Haley. Raj recapacitó y pensó que lo mejor para Nikki era buscarle una nani, una niñera. Por entonces, en la esquina de su casa estacionaba el remolque de una pareja de hippies. Visiblemente amables, los viajeros accedieron a cuidarla durante las mañanas, antes del trabajo. Unos días más tarde, Nikki comenzó a comportarse de un modo extraño. A medida que se acercaban al tráiler, se ponía histérica, gritaba y se negaba a acompañarlos. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir!, gritaba desquiciada. Aquella noche, Raj descubrió la razón. Cuando iba a bañar a su hija, vio una espalda cubierta de moretones de color púrpura oscuro. Una vecina aseguró que podía oírla gritar y llorar durante todo el día. Le preguntaron por qué no dijo nada y contestó que no se metía en asuntos de extranjeros. El caso es que a la mañana siguiente los hippies se habían marchado. La pobre niña no tenía paz. Cuando ingresó a primer grado, una maestra xenófoba le dio el papel de Pocahontas para una obra del Día de Acción de Gracias. Pero Nikki desconcertó a la señora con un comentario sagazmente asertivo. ¡Bruja! Eres una bruja y no sabes nada. Los indios somos de la India, no de América. ¿Y tú qué sabes de América, mocosa amarillenta?, rugió la furiosa maestra e instó a los otros niños a que bailen a su alrededor y hagan el llamado mano a boca de los indios americanos. Nikki volvió a su casa tan desganada, tan hundida, que sus padres pidieron una reunión con el director. Lo que le llamó la atención al hombre no fue el racismo repugnante de la maestra, sino la atinada respuesta de la niña. Luego de una prueba de IQ, de coeficiente intelectual, se reveló que Nikki tenía una inteligencia drásticamente superior al promedio y la adelantaron un año en sus estudios. Aquel test la convirtió en la favorita de su madre. Por entonces, Raj acababa de abrir una tienda de regalos en su propia sala de estar. Nikki tenía 12 años de edad cuando ella la cazó furtivamente del brazo y la arrojó frente a su contadora, la señora Joyce. Mire, Joyce, mi hija es brillante pero necesita rigor. Capacítela. La señorita Joyce hizo tan buen trabajo entrenando a la joven que al cabo de un año fue despedida. Desde entonces, Nikki se encargó de hacer las declaraciones de impuestos, firmar los cheques para la empresa y llevar las cuentas del libro mayor. Pero nunca cobró más que $30 mensuales. Su madre le decía que estaba pagando su plato de comida, el techo que tenía sobre la cabeza. Una crianza totalmente distinta a la que ella tuvo. Cito: me di cuenta de lo difícil que era ganarme $1 y lo fácil que era para el gobierno quitárnoslo. El gobierno tuvo sus manos en literalmente todos los aspectos de nuestro negocio. Incluso cuando era adolescente, realmente me molestaba. Bueno, una declaración bastante acertada y sensata. Una pena que no le haya molestado a Nikki Haley, cuando fue gobernadora de Carolina del Sur, seguir expoliando a los ciudadanos e incluso subirle impuestos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Luego de graduarse, Nikki obtuvo una beca para administración textil en la Universidad Clemson, pero luego se cambiaría a la carrera de contabilidad. En agosto de 1989, sus padres la dejaron en el campus con un rostro de pánico, preocupados por la cantidad de muchachos que asediarían a su tesorito. Y algo de intuición tenían, porque no pasaron ni 24 horas cuando un amigo de Nikki quiso presentarle a su compañero de cuarto, Bill Michael Haley. Ella lo encontró atractivo de inmediato, pero la chispa acabó por prenderse cuando lo oyó contar su historia. Una historia tan miserable y tan efectista como la de un cuento de Dickens. Tanto así que Nikki se sintió agradecida de su propia familia, más allá del rigor. Michael era originario de Ohio. Nacido en un hogar sin electricidad ni agua corriente, su padre biológico era un borracho empedernido buscado por la ley. Cuando tenía 3 años, el Estado se lo llevó a él y sus 4 hermanos de la mugrienta casa. Su madre reclamó la custodia, pero unos días antes de recuperar a los retoños, se estrelló con su automóvil, sufriendo una lesión cerebral que la dejó inválida para siempre. Como nadie podía cuidarlo, Michael fue enviado a una granja para huérfanos, aunque pronto se encontró añorando la violencia original de su hogar. En este lugar siniestro, los niños trabajaban de sol a sol. Cuando llegaba la noche, los adultos se sentaban en la mesa en
emborracharse y comer filetes, mientras los menores recibían sándwiches de mantequilla de maní y mermelada que masticaban en los establos. El suplicio duró más de un año, cuando fue adoptado por Bill y Carol Haley, un matrimonio de ingresos modestos pero de oficios respetables. Aquella niñez de privaciones dejó profundo resentimiento en el corazón de Michael, una oscuridad que lo impulsó, una vez adulto, a convertirse en soldado de la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur. Cuando Nikki presentó a su novio en casa, Raj le anunció sin rodeos que ese amor era inaceptable. Lo mismo habían hecho con el mayor Mitty, que se casó sin su consentimiento, y solo lo perdonaron cuando fue enviado a la Operación Tormenta del Desierto en Irak. Los tortolitos esperaron 5 años. Corría 1994 y anunciaron en casa de los Randhawa que querían comprometerse. Esta vez fue el patriarca quien dijo: Michael, eres un buen muchacho. Si realmente quieres la mano de mi hija, debes superar 4 pruebas. La primera, conseguir un trabajo. La segunda, comprar una casa. La tercera, comprar un coche. Cuarto, y esto último lo enfatizo, no podrás verla ni tener comunicación con ella durante un año entero a partir de ahora. Si puedes hacer todas estas cosas, mi hija es tuya. Nikki estalló en gritos y sollozos. No obstante, cuando pasó la desazón, tuvo suficiente inspiración para cranear la venganza perfecta. El 5 de enero, en la fiesta del gurú Granth Jaiv, la más sagrada de la religión Sikh, declaró ante toda la familia que se convertiría al cristianismo, más concretamente a la iglesia metodista, que era el credo de su novio. Y para dar la última estocada fatal, Nikki le lanzó a su padre: ¿no quieres a Michael? Vale, te doy 3 meses para conseguirme otro novio. ¿Puedes prometerme que hallarás algo mejor? Ajit, vencido, dijo que no hallaría nada mejor. En 1996, Nikki y Michael se casaron en un servicio indio y luego en una ceremonia cristiana en Hilton Head Island. La contadora no solo se convirtió al cristianismo, borró su nombre y su apellido autóctono y en adelante se dio a conocer como Nikki Haley, abanderada de los Estados Unidos. En el año 98 nació su primera hija, Rena, y 3 años después llegó el segundo, Nalin. Para cuando llegaron los pequeños, ambos estaban trabajando en la empresa de Raj. Bajo el nombre de Exótica Internacional, ahora era una importante compañía dedicada a las tiendas de ropa de lujo, con un local de más de 1000 metros cuadrados cubiertos en Columbia, la capital del estado. Fue entonces que Nikki se acercó al ámbito que cambiaría su destino para siempre: el feminismo. Sí, la líder conservadora llegó a la política de la mano de un grupo militante de lobbies de género, la Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de Empresas. Como señala bien su sitio web Naubo, está asociada a Bank of America, Wells Fargo, Walmart, por tanto Bill Gates, Meta y Amazon. O sea, a toda la progresía corporativa de los Estados Unidos. Una vez al mes las mujeres se reunían para conversar sobre los problemas de género en el mundo empresarial. Nikki había ingresado con perfil bajo, pero en una reunión de 2003 tuvo una inspiración especial, una epifanía. Sus camaradas habían llorado durante 1 hora, victimizándose por lo difícil que era habitar un mundo hecho para los hombres. De repente Nikki se levantó y empezó a retarlas una por una, diciendo que los machos las querían así, frágiles, dependientes, lloronas, en vez de mostrar que eran auténticas leonas capaces de igualarlos en sus logros y objetivos. Tenemos que dejar de protestar y empezar a hacer, compañeras. Por primera vez, Nikki descubrió el arte de manipular al público y le encantó. Unos días después fue presentada a la feminista republicana Eleanor Kitzman, ejecutiva de Goldman Sachs y directora del Departamento de Seguros de Carolina del Sur. Cuando Eleanor la llevó a almorzar, su primera pregunta fue: ¿tú qué eres, Nikki, demócrata o republicana? No lo sé. Los partidos son etiquetas que no me interesan. Son atajos simplistas que nublan los argumentos, las discusiones de fondo. Pero cuando iban sirviendo el postre, Eleanor llegó a una conclusión: tienes cosas de demócrata, niña, pero en este estado solo triunfarás con el color rojo. Voy a recomendarte a Rita Allison. Ella sabrá asesorarte. Rita Allison era una histórica funcionaria de Carolina del Sur, ex veterana del ejército, que llegaría a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos unos años más tarde, en 2008, y permaneció allí hasta 2022. Cuando se reunió con Haley, esta última
última aseguró que quería meterse en la política, pero empezar de a poco, quizás en el colegio electoral. Rita, sin embargo, le reprochó su pasividad. Le dijo: no. Debes actuar con inteligencia, Nikki. ¿Has mirado quién dirige tu condado? No, dijo Nikki Haley, realmente soy nueva en esto. ¿Y así quieres empezar, muchacha? El representante de tu distrito es Larry Coon. Es viejo como un dinosaurio y dijo que pensaba jubilarse. Debes luchar por esa banca. Si lo haces bien, será tuya. En efecto, Coon era un conservador de la vieja guardia, que estuvo atornillado en la Cámara de Representantes estatal durante 3 largas décadas. Sin embargo, claro está, era una apuesta de riesgo. Además de ser india y mujer en el bastión más conservador de los Estados Unidos, Haley era una completa desconocida. Lo dudó durante varias semanas, pero todo cambió cuando asistió personalmente a una conferencia de Hillary Clinton. Sí, oyeron bien, Hillary. En 2012, diría, la razón por la que me presenté a las elecciones fue Hillary Clinton. Ella dijo que cuando se trata de que las mujeres compitan por cargos, todo el mundo te dirá por qué no deberías hacerlo, pero esas son todas las razones por las que necesitamos hacerlo. Salí de allí pensando: ya está, soy una mujer, soy republicana, debo jugármela. Nikki lanzó su candidatura oficial justo el mismo día que se anunció que Larry Coon no se jubilaría. Es decir, tendría que ganarle al campeón de campeones. Y más que eso, Coon estaba relacionado con prácticamente la mitad del distrito. Delegados, policías, abogados, todos respondían a él. Y la otra mitad lo hacía a otra antigua familia de Carolina del Sur, que era el clan Rolls. Ambos apellidos tenían sus raíces en el siglo XVIII y ambos han figurado entre los más prominentes miembros del Ku Klux Klan. En suma, debía derrotar a los señores feudales locales y sus medios eran muy rudimentarios. Nikki iba barrio por barrio, casa por casa, tocando timbres y puertas. Hola, soy Nikki Haley y me postulo para la Cámara de Representantes estatal y agradeceré su voto. Decía maquinalmente una y otra vez a distintos vecinos que no tenían la menor idea de su existencia. En pocas semanas era obvio que no iba a ningún lado. Los sondeos le daban un magro 15%, muy lejos de la segunda vuelta. La derrota era tan segura que todos los asesores de campaña rechazaban trabajar para ella, y solo pudo conseguir a un novato publicista de 20 años llamado Tim Pearson. Lo cierto es que este mozalbete tenía ideas bastante interesantes. Para ganar, dijo, tenemos que llamar la atención. Y para llamar la atención hay que probar medios alternativos, es decir, campaña sucia. Faltaban pocos días para las primarias y Pearson hizo correr el rumor de que el gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, respaldaría a Larry Coon. La información no tenía sentido, pues Sanford era un reformador que representaba la nueva ola del Partido Republicana enfrentada con el viejo establishment. El propio Coon estaba desconcertado, pero el rumor le cuadraba a su campaña y dejó que corriera libremente. Supuso que podría incluso atraer votos progresistas, votos moderados. Entonces Nikki fingió indignación. Llamó a la oficina del gobernador y preguntó si lo que decían respecto al apoyo a Coon era verdad. La respuesta, por supuesto, fue negativa. Ella inventó el rumor. Entonces pidió a la gobernación que saque una carta desmintiendo su respaldo a Coon. Cuando llegó la misiva a Michael, le bastó medio día para empapelar toda la ciudad, dejando a su rival en completo ridículo. La suerte estaba de su lado y Parsons encontró otra información caída del cielo. En la página 38 del libro Las cosas más estúpidas jamás dichas por políticos, aparecía esta frase: las mujeres son más adecuadas para trabajos de secretaría, decoración de pasteles y ventas en mostrador, como vender lencería. ¿Quién la firmaba? Larry Coon, representante del estado de Carolina del Sur, definitivamente un dinosaurio. Nikki llevó el libro al grupo feminista Nauvoo. Al día siguiente, Lexington amaneció con pegatinas que mostraban las declaraciones de Coon sobre un fondo negro que destacaba el absurdo. Cuando llegaron las elecciones, Haley había dado el batacazo. Sacó 40% de los votos, apenas detrás de los 42% de su rival. Si esto no es voluntad de poder, señores, ¿entonces qué? El veterano, por supuesto, quiso su venganza. Una tarde, Nikki y su esposo repartían folletos en las calles cuando cruzaron a un militante de Coon que hacía lo mismo. El volante de Coon mostraba al funcionario de un lado y a Haley del otro, y enumeraba las diferencias de una manera cuasi filonazi. Por un lado, hombre blanco, cristiano, dueño de negocio. Por el otro, mujer inmigrante, budista, ama de llaves.
Cuando Halley lo leyó, se le escapó una patada contra el coche del rival. ¿Qué diablos estás haciendo?, amenazó al niño por la ventanilla. Señora, estoy haciendo lo mismo que usted, trabajar, respondió el chico atemorizado. Nicky empezó a notar que coches y camiones pasaban de largo por la puerta de su casa, dando la vuelta una y otra vez. Pero bueno, esta información proviene de sus propios libros autobiográficos, así que podemos tomarla con pinzas. El día de la segunda vuelta, Kuhn se acercó a Nicky rodeado por un séquito de sus 4 hijos mayores y le dijo: ¿Sabes qué, pequeña dama? Es la primera vez en 30 años que tengo que presentarme una urna. Pero el golpe fue casi humillante. Halley derrotó al anciano con un 55% de los sufragios. Cuando un periodista le preguntó qué sentía, la representante electa dijo con fina ironía: felicidad. Ahora mi objetivo es que Mr. Kuhn se vaya de este mundo orgulloso de mí. Una de sus propuestas de campaña había sido bajar los impuestos a los empresarios, y nobleza obliga, al principio lo cumplió bastante bien. Votó 3 veces en contra de una sobretasa a los cigarrillos, promovió un proyecto de ley que eximía del impuesto a las ventas de alimentos no preparados y otro proyecto contra el impuesto de bienes inmuebles. En 2005, el gobernador Mark Sanford nombró a Halley héroe del contribuyente. Fue reconocida en 2009 por la Asociación de Contribuyentes de Carolina del Sur. Con la llegada de Obama, Nicky fue parte del movimiento Tea Party, una facción del Partido Republicano que combinaba un discurso pro-mercado y anti-impositivo con un marcado conservadurismo en temas sociales. En el Capitolio de Carolina del Sur, Halley fue la principal voz opositora al proyecto de ley de estímulo de Obama, una suerte de New Deal para la crisis financiera del 2008 que buscaba recuperar la economía incrementando el gasto público, la típica fórmula siempre fracasada. Nicky también se alzó contra el Obamacare, la reforma de salud que se aprobó por la fuerza y casi inconstitucionalmente en aquella primavera turbulenta. Cuando llegó diciembre, muchos miembros del GOP, del Partido Republicano, querían promover a esta contadora como tesorera del Estado. Sin embargo, a ella le revolvía el estómago ocupar un cargo tan poco ambicioso. En el 2010 habría elecciones para gobernador y Sanford no podría presentarse de nuevo. En otras palabras, un sillón vacante a la vista. Por entonces llamaba la atención el tiempo que Halley solía pasar en el despacho de su jefe. Era normal que entrase a las 9 de la mañana y a veces no salía hasta la hora del almuerzo. Nunca sabremos si fue Sanford el de la idea, como cuenta Nicky, o si ella le arrebató la decisión con sus encantos femeninos. Pero en enero de 2010, el gobernador anunció que había elegido a Halley como su bendecida para las elecciones. Fotos del momento capturan la mirada recelosa del señor Halley, pero bueno, no ahondaremos en estas minucias. El respaldo se concretó un 17 de junio, cuando se tomaron fotografías oficiales en la mansión de Sanford. El hombre, habitualmente distante, parecía feliz, lleno de energía y vitalidad. Hacía caras ante la cámara y gastaba bromas a sus amigos. ¿Tu esposa te está entreteniendo?, le preguntó Nicky, suspicaz. No te imaginas cuánto. Esa misma semana, Halley viajó a Washington con Tim Pearson, donde harían una gira de conferencias y reuniones con el partido. Entonces se enteraron de la noticia. El gobernador Sanford llevaba 4 días desaparecido. Justo después de la sesión de fotos con ella, nadie había vuelto a verlo. Bastaron 34 horas para que la historia se volviera un escándalo nacional. ¿Dónde está Mark Sanford?, eran los titulares de la CNN al rojo vivo. Para crear más misterio, su esposa Jenny Sanford casi lo dejó ante las cámaras de televisión. No tengo noticias de mi marido hace días y estoy a punto de convertirme en madre. Léase, de dejar de ser su esposa. A la mañana siguiente, Halley recibió un llamado de Tim, que estaba al borde del infarto. Oye, Nicky, apareció el gobernador. Estaba en Argentina y todos los medios estaban preguntando si tú habías viajado con él. Bueno, Sanford no se había ido con Halley, pero sí con su amante porteña, tal y como confesó esa misma tarde en una rueda de prensa. El diario La Nación identificó a la mujer como María Belén Chapur, 43 años, divorciada de un exportador de soja ejecutivo de Bunge y Born. En los días siguientes, el gobernador concedió una serie de entrevistas donde llamó a Chapur su alma gemela y confesó que había otras mujeres con las que había cruzado líneas. Halley, tal vez. Para colmo de males, el Estado publicó alegremente los correos electrónicos lascivos enviados entre Sanford y la Argentina. Nicky estaba tan enojada que llamó al secretario personal del gobernador y le rogó por favor que lo calle, que deje de hablar. Y tenía motivos para preocuparse. Desde el escándalo no pudo recaudar un solo centavo. Todos sus críticos, republicanos y demócratas, la llamaron
la Mark Sanford con falda y se decía que ella era una de las líneas cruzadas del magnate. En suma, su campaña estaba condenada al ostracismo. Una vez más fue su asesor Tim Pearson quien le abrió los ojos. Sanford había caído, pero detrás suyo estaba el movimiento, es decir, el vital y recién organizado Tea Party. Si quería luchar por el poder, la alternativa era una sola: tocar las puertas de los más oscuros financistas del Partido Republicano. Hablamos, por supuesto, de los hermanos David y Charles Koch. La historia de este imperio se remonta al año 1927, cuando su padre Fred Koch inventó un método eficiente para refinar el petróleo y obtener gasolina. Los Rockefeller, ávidos de mantener su monopolio, el del Standard Oil, obtenido a sangre y fuego y por supuesto contra el mercado, usaron sus influencias para imponer un litigio contra Koch que le impidió vender su tecnología de avanzada en los Estados Unidos. Así que el tejano debió buscar empleo ni más ni menos que en la Unión Soviética. Así es, los adalides de la derecha norteamericana comenzaron trabajando con el comunismo. Koch instruyó a los ingenieros bolcheviques para que instalen 15 refinerías para Stalin, colaborando así con su primer plan quinquenal. Mientras contaba monedas de oro soviético, se volvió un detractor apasionado del New Deal, que denunciaba la infiltración de comunistas en los partidos demócrata y republicano. A la hora de los negocios, Koch no le hacía asco a ninguno, y para el 34 se asoció con William Rhodes Davids para construir la refinería de petróleo de Hamburgo, la tercera mayor, en este caso al servicio del Tercer Reich, un proyecto que fue aprobado personalmente por Adolf Hitler. Una vez asegurada la fortuna familiar, Koch se unió a nuevos socios en 1940 para crear la Wood River Oil and Refining Company, que más tarde se conocería como Koch Industries. En 1967 el imperio pasó a manos de su primogénito, Charles Koch, y con la ayuda de su hermano David ampliaron las actividades a la industria química, papelera, minerales, fertilizantes y servicios financieros. Juntos llegaron a sumar la tercera fortuna de Estados Unidos, superados tan solo por Bill Gates y Warren Buffett, facturando anualmente más de $100.000 millones. Pero no fue solo dinero lo que heredaron de su padre, también una ideología, entre comillas, libertaria, claramente nada que ver con el verdadero liberalismo libertario, que iría degradándose y corrompiéndose con el paso del tiempo. En la década de 1970, Charles ayudó a financiar la obra del economista e historiador Murray Rothbard, que quería publicar un tratado tras otro denunciando distintas aristas de la tiranía del gobierno. Rothbard, muy lúcido por aquella época, soñaba con crear un think tank libertario que libre una batalla cultural contra el estatismo de derecha y contra el estatismo de izquierda, y así reforzar también la capacidad intelectual del movimiento, para que pueda expandirse en distintos campos del conocimiento y el arte. Charles hizo realidad su sueño en 1977, cuando junto a él cofundó el Instituto Cato. También estaba allí Ed Crane, que era entonces presidente del Partido Libertario Nacional, del cual Rothbard, por cierto, se había burlado en un ensayo que se titula Manifiesto Libertario hacia una nueva libertad, pero que luego comenzó a apoyar en uno de sus típicos giros camaleónicos en una segunda edición del mismo libro. La luna de miel duró poco. En las elecciones de 1980, David Koch se presentó como candidato a vicepresidente del Partido Libertario, con Crane como compañero de fórmula. Rothbard y sus discípulos lo vieron como una traición a los principios elementales del libertarismo, una jugada populista cuyo único objetivo era hacer su filosofía más digerible para las masas, incluso cercenándola. La campaña tuvo sus propuestas aparentemente radicales para la prensa tradicional. Crane y Koch prometieron, con buen tino, suprimir el FBI y la CIA, eliminar el sistema de seguridad social y el salario mínimo, desregular totalmente la economía y reducir de manera drástica los impuestos. El gobierno, a su juicio, debía quedar reducido a la protección de los derechos individuales, que como bien sabe Rothbard y mucho antes que él, Maubillon, Molinari y Spencer, no es más que una fantasía, porque el gobierno consiste exactamente en la vulneración de los derechos individuales para extraer
extraer parasitariamente fortuna para los políticos y obligar a la gente a hacer lo que no quiere. Pero bueno, claramente el programa de los Koch, con sus contradicciones clásicas del pseudo-liberalismo estatista, resultó una especie de provocación para Rothbard, que luego se terminaría torciendo él solo años más tarde. Pero en aquel momento Rothbard todavía tenía las ideas claras. En una entrevista televisiva, Crane llegó a definir el libertarismo como un progresismo de bajos impuestos, herejía entre herejías. Las elecciones fueron un fiasco absoluto. La fórmula obtuvo poco más del 1% del voto popular, pero Rothbard fue impiadoso y escribió una mordaz polémica titulada La campaña de Crane nunca más. Han vendido sus almas, la nuestra por desgracia junto con ella, y todo por un plato de lentejas. Ni siquiera lo consiguieron. Pocos meses después, Charles Koch echó a Rothbard del Instituto Cato y anularon sus acciones en el think tank, que estaba consolidado como una empresa, reprimenda que convirtió a su antiguo compañero de ruta en un enemigo de por vida. Así surgiría tiempo más tarde el Mises Institute, no exento de cuestiones absolutamente controversiales, más todavía que el Cato. Pero bueno, las acusaciones del economista acabaron por volverse proféticas. 4 años después de la candidatura, cuando Reagan se apropió en parte de ese discurso, David Koch se hizo oficialmente republicano y arrastró a su hermano por la misma senda. Corría el año 1988 y los dos hijos menores del clan, Bill y Frederick Koch, demandaron a sus hermanos por utilizar la fundación familiar creada por su padre. Afirmaban que Charles era un tirano fanático del control absoluto que utilizaba entidades sin ánimo de lucro para promover sus propios objetivos personales. Fue entonces que contactaron a Rothbard como posible testigo para que declarara en el juicio, y según documentos guardados en el Tribunal del Distrito de Wichita, Texas, el economista libertario llegó a redactar un testimonio contra su antiguo benefactor. Cito: Charles Koch quiere el control absoluto de las fundaciones sin ánimo de lucro, pero quiere poder gastar el dinero de otras personas, no el suyo. Entre otras cosas, utiliza su participación para tener acceso a personajes influyentes de la Casa Blanca y de otros ámbitos institucionales, y así ganarse su inmerecido respeto. Rothbard murió en 1995, llevándose su rencor, en parte justificado, a la tumba. Para entonces, Charles y David Koch habían abandonado el movimiento libertario y ya reconvertidos en los más pujantes financistas del Partido Republicano. En el 2004 fundaron la organización Americans for Prosperity, cuyo lema fraudulento es a favor del gobierno limitado, el gobierno no se limita a sí mismo, señores, y del mercado libre. No hay mercado libre si hay un gobierno aplastándolo para beneficiar a los Koch. Solo entre 2009 y 2019 AFP inyectó $196 millones en causas conservadoras y siempre consiguiendo que no se note demasiado, pues por ley está impelida a financiar partidos políticos. Americans for Prosperity fue el auténtico motor de la revuelta del Tea Party. A través de una de sus ramificaciones fantasmagóricas, el grupo organizó hasta 300 actos contra la reforma sanitaria de Obama y otros 80 eventos populares para boicotear la ley del clima. Medidas muy reprochables de todas formas. Los Koch también son los principales financistas de Atlas Network, instituto bastante conservador que fue dirigido durante muchos años por Alejandro Chafuen. Atlas Network inventó las figuras de, por ejemplo, Laje y Márquez, y cuando Milei saltó a la fama en 2018 lo sacaron de gira por toda Latinoamérica al igual que a los anteriores. Pero bueno, tras esta breve cápsula histórica oportuna, volvamos a nuestra protagonista. No había dudas de que solo los Koch podían sacar a Nikki Haley del callejón estrecho donde se había metido. Sin pensarlo, tomó un vuelo a Kansas sin pasaje de vuelta y esperó durante 4 días y 4 noches hasta que le informaron que David Koch ya estaba en su mansión dispuesto a recibirla. Fue fácil convencerlo de que el Tea Party estaba devastado en Carolina del Sur por los escándalos del gobernador Sanford y que solo ella podría reemplazarlo. De hecho, por primera vez se avisoraba en el horizonte el riesgo de que los demócratas tomen el control. Sin embargo, el viejo magnate era escéptico de su imagen pública. Haley era mujer, india y amante, desde su punto de vista, del libidinoso gobernador. «Yo no soy su amante», protestó ella. «¿Acaso importa?», contestó Koch cínicamente. «Si lo dice la prensa es la verdad. Ese lascivo hijo de puta nos embocó a nosotros también. Lo queríamos para presidente y el tonto lo arruinó todo por los pechos de una sudamericana. Como ves, Nikki
Tú y yo estamos en el mismo bando. Al final de la reunión, Koch se comprometió a ayudarla, pero puso una condición. Si su carrera ascendía, tendría que estar siempre a sus órdenes. No pasó ni una semana cuando Tim Pearson entró al despacho de Halley conmocionado. «Es un milagro, Nikki», festejó. Un periodista de Associated Press le había informado que se negarían a difundir el supuesto amorío de Halley con Sanford. Horas más tarde también llamaron CNN y políticos sentenciando lo mismo. Como se ve, los Koch ya estaban moviendo sus hilos. Halley también recibió el apoyo de dos potencias del Tea Party: Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts, y Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska. Ambos se acercaron personalmente a los actos de campaña, faltando apenas días para el desarrollo de las primarias. Pero el broche de oro fue recibir el apoyo de Jenny Sanford, la desahuciada esposa del gobernador, que trabajó fuertemente por la candidatura de Nikki. Cuando llegaron las primarias republicanas, la victoria fue aplastante. Nikki obtuvo el 49% de los votos, muy por encima de los 22 del congresista Gresham Barrett. Distinto fue el caso de los comicios generales. A la hora de comenzar a contar los sufragios, daban al demócrata Vincent Sheehan una leve ventaja. Pero los bastiones ultraconservadores fueron llegando al centro de cómputos y la republicana acabó imponiéndose con el 51%. Era oficial. En enero de 2011, Halley se convirtió en la primera gobernadora mujer de Carolina del Sur. También en la primera de origen indioamericano, aunque esto no se tradujo precisamente en tolerancia con las personas de otras etnias. Su primera medida fue aprobar una aberrante ley de inmigración inspirada en la tristemente célebre SB 1070 de Arizona. La norma obligaba a la policía a exigir papeles que demuestren la ciudadanía o el estatus migratorio durante los controles de tráfico, ante la menor, entre comillas, duda razonable de que una persona carezca de estatus legal. O sea, se puso a cazar inmigrantes en los semáforos y las rutas del estado. También criminalizaba a los ciudadanos de Carolina del Sur en caso de tener interacciones cotidianas con personas indocumentadas, ya sea, y esto es literal, llevar a alguien a la iglesia, al hospital o alquilarle una habitación a un amigo. Ahí vemos a los defensores, entre comillas, del, entre comillas, libre mercado. No tienen absolutamente nada de libertarios. La ley era tan cruel y delirante que muchas de sus disposiciones claves fueron bloqueadas por los tribunales federales. Pero ya queda a la vista la baja estatura moral de esta gladiadora republicana, hija de inmigrantes, que se lanzó a perseguir a inmigrantes. De nada le sirvieron las semblanzas sobre la discriminación en su infancia. Más que inspirarle el valor de la tolerancia, parecía haber llegado al poder para desquitarse con otros. Según datos recopilados por la Kaiser Family Foundation, el 36% de los habitantes de color de Carolina del Sur viven por debajo del umbral de la pobreza, más del doble que el 17% de los americanos tradicionales del estado. Adivinen cómo seguía todo esto cuando dejó la gobernación. Bueno, igual, o incluso un poco peor, porque sus medidas tributarias aumentaron las tasas para los vecindarios más desfavorecidos. En diciembre de 2012, el senador Jim DeMint, el mejor aliado de Halley en el Senado y uno de los líderes del Tea Party, fue nombrado presidente de la Heritage Foundation, un importante think tank republicano. Nikki suplió la vacante con el afroamericano Tim Scott. Scott se convirtió así en el primer senador de esta ascendencia en Carolina del Sur. Hubiera sido una buena propaganda de inclusión, de cambio de perspectiva entre la derecha sureña, pero las cosas se torcieron de inmediato. En la Heritage Foundation, Jim DeMint mandó a realizar un estudio sociológico que serviría como punta de lanza para impedir la reforma migratoria de los Estados Unidos. El elegido fue Jason Richwine, un catedrático que venía causando sensación en los círculos de la ultraderecha, y no por buenas razones. Como se supo poco después en su tesis doctoral de Harvard, Richwine argumentó que los hispanos y los afroamericanos no presentaban el mismo rendimiento intelectual que los de su tipo, y arguyó de manera absolutamente falaz y pseudocientífica que presentan problemas de asimilación en la sociedad. Literalmente un repudiable nazi. Por supuesto, desde esta casa comentamos estas cuestiones con el mero objetivo de cumplir con nuestro deber periodístico de informar y educar al público.
Pacífico. Sus repudiables ideas fueron repetidas en 2008 en un foro del American Enterprise Institute. Tenemos estadounidenses de todos los colores que llevan mucho tiempo viviendo en el país y no se han asimilado a la corriente cultural dominante. En su opinión, los inmigrantes hispanos eran un caso perdido y jamás se adaptarían, como los europeos que llegaron a América a finales del siglo XIX y principios del XX. El pseudo hallazgo generó tal impacto que tanto Ridgway como The Mind debieron renunciar a la Heritage Foundation. Al fin y al cabo, ni siquiera allí encontraban eco para sus ideas extremistas. Y el coletazo sacudió por supuesto a Nikki Haley, la admiradora de Margaret Thatcher, que promovía una sanguinaria ley xenofóbica. Cuando su antigua consejera Eleanor Kitzman dijo que tenía algunas cosas de demócrata, no se equivocaba. Mientras esgrimía una retórica anti-Obama, Haley aprobó el despliegue de la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur en Afganistán, respaldando las maniobras genocidas del presidente. Su marido Michael Haley fue parte de una compañía y sirvió durante 6 meses con el rango de capitán. Los uniformados fueron desplegados en la provincia de Helmand, donde saquearon a los agricultores afganos para luego imponer rutas de narcotráfico. Literalmente movían cargas en aviones militares de heroína de Afganistán a los Estados Unidos. Increíble. Haley también fue un ardiente sionista desde el minuto cero en el cual llegó al poder. Una de sus primeras medidas fue firmar una ley censora que castigaría a cualquier empresario que llevase adelante iniciativas BDS. El BDS es un movimiento de boicot contra los crímenes de guerra del Estado de Israel, que fomenta la desinversión y las sanciones internacionales por los delitos de lesa humanidad. Fue la primera legislación de este tipo a nivel estatal, la cual inspiró a otros gobernadores estadounidenses a seguir ese camino de totalitarismo sionista. En el verano de 2013, Haley anunció que iría por la reelección. Como la primera vez debía enfrentarse al demócrata Vincent Sheehan, pero ahora lo derrotó sin problemas, por más de 14 holgados puntos de ventaja. Renovó su puesto en enero de 2015, solo 5 meses antes del evento más violento que marcaría su gobierno. La noche calurosa del 17 de junio, un puñado de fieles se reunió para rezar en la iglesia metodista episcopal africana Emmanuel, en la ciudad de Charleston. Era este uno de los templos más antiguos de Estados Unidos y un ícono histórico de la lucha por los derechos civiles de las minorías. Había sido creada por una comunidad de libertos en 1816. Después de su fundación, los fieles rompieron con la iglesia metodista episcopal tradicional y predominante en aquel momento y comenzaron a organizar sus reuniones religiosas y clandestinas donde incluían esclavos. En 1822 las autoridades acusaron al fundador Denmark Vesey de liderar una revuelta contra los esclavistas. Más de 1000 personas fueron arrestadas y 35 de ellos, incluido Vesey, fueron ejecutados, mientras su iglesia ardió hasta sus cimientos. La reconstruyeron en 1835, aunque sus miembros tuvieron que reunirse en secreto hasta 30 años después, cuando el fin de la guerra civil abolió la ignominiosa esclavitud. En las décadas de 1950 y 1960, aquel santo lugar fue usado por los activistas como su símbolo de lucha. El propio Martin Luther King Jr. dio allí un discurso en 1962, y un año después de su cruel asesinato, su esposa Coretta Scott King lideró una protesta de unas 1500 personas. El 17 de junio de 2015 se firmaría un nuevo capítulo de esta tragedia histórica, con Haley como protagonista. Aquella noche un joven de 21 años se presentó a la oración y empezó a disparar a mansalva. Fallecieron 9 personas, entre ellas el reverendo Clementa Pinckney, senador del Partido Demócrata y amigo personal de Barack Obama. Pocas horas después, el atacante fue detenido e identificado como Dylan Ruth, quien hoy espera el cumplimiento de una pena de muerte en la penitenciaría de Terre Haute, Indiana. Por supuesto, se trató de un crimen racista totalmente monstruoso, perpetrado por un demente, pero fue la gobernadora la que quedó en el ojo de la tormenta, no solo por haber promovido la xenofobia y haber alimentado los odios tribales y colectivistas contra el diferente en su estado. Unos meses atrás se había negado a quitar la bandera confederada del mástil en los terrenos del Capitolio de Carolina del Sur, con el argumento de que representaba los valores de servicio, sacrificio y herencia. Bueno, con la masacre no tuvo más remedio que recalcular y firmar un proyecto de ley para que la bandera sea removida.
Cito: "Lo que me di cuenta ahora más que nunca es que la gente pasaba por allí y se sentía herida y dolorida. Nadie debería sentir dolor". En enero de 2016, Haley pronunció la respuesta republicana al discurso sobre el Estado de la Unión de Barack Obama, pero dejó a todos sorprendidos cuando criticó con más tenacidad que a los demócratas a un excéntrico candidato conservador que venía en ascenso meteórico. En tiempos de ansiedad puede resultar tentador seguir el canto de sirena de las voces más enojadas. Debemos resistir esa tentación. Nadie que esté dispuesto a aceptar nuestras leyes y amar nuestras tradiciones debería sentir tanto resentimiento en este país. Se refería, por supuesto, a Donald Trump, que acababa de aniquilarla en las primarias de New Hampshire. La siguiente contienda republicana sería ni más ni menos que en Carolina del Sur, su estado. En secreto, Haley contactó a los bandos de Ted Cruz y Marco Rubio, los candidatos que se medirían con el magnate. Ambos fueron invitados a cenar con la gobernadora, con el permiso de traer a su cónyuge y a un miembro del personal. Existía una vieja rencilla hacia Rubio. En su equipo de campaña, el senador de Florida había contratado al gerente Terry Sullivan, un viejo republicano que en la carrera electoral de 2010 difundió los rumores del affair entre Haley y el gobernador Sanford, con el objetivo, por supuesto, de minar sus propias aspiraciones. Cuando se sirvió el postre, Nikki dejó en claro que apoyaría a Rubio, pero añadió una advertencia: "Haré lo que sea necesario para ayudarte a vencer a Donald Trump, pero solo te pido una cosa. No quiero que Terry Sullivan pise jamás este estado". La alianza no sirvió de mucho y Trump obtuvo una ventaja de 2 dígitos en Carolina del Sur, estableciéndose como el gran favorito a nivel nacional. En aquel momento el personal de Haley le aconsejó que tuviera precaución. "Donald es el favorito", le dijeron, "y perseguirlo puede resultar ruinoso para tu carrera". La mujer dijo que entendía, pero bajo las luces brillantes de los escenarios, la lengua se le aflojaba venenosamente. Se burló de Trump por sus negocios fallidos, lo criticó por no publicar sus declaraciones de impuestos. Lo acusó de ser todo lo que les enseñamos a nuestros hijos a no hacer en el jardín de infantes. Incluso aprovechó en el primer aniversario de la masacre de Charleston para atacar a Trump por no denunciar al líder del Ku Klux Klan, David Duke. "No pararé hasta que luchemos contra un hombre que decide no repudiar al Ku Klux Klan", dijo la defensora de la bandera confederada. "Eso no es parte de nuestro partido. Eso no es lo que queremos como presidente". Para rematar, sostuvo que su temperamento irascible podría provocar la Tercera Guerra Mundial. El día de las elecciones, y recordemos que Haley solamente tuvo palabras amorosas con Hillary Clinton, Trump derrotó a su ídola, dejando a la gobernadora de Carolina del Sur en auténtico estado de shock. Se había preparado para ser la cara visible del Partido Republicano, la heroína que advirtió a tiempo sobre los peligros de un psicópata y ahora lo sacaría adelante en la tormenta. Pero le fue inútil. Aquel barco ya tenía su propio timonel. Para más humillación, su nivel de aprobación como gobernadora estaba en ruinas y los poderes republicanos de Columbia susurraron que su carrera había concluido. Todos veían como su sucesor natural al vicegobernador Henry McMaster. Ambos habían tenido una ruptura dramática al comienzo de su segundo mandato, cuando McMaster, que presidía el Senado, se negó a pronunciarse sobre una cuestión parlamentaria como le ordenó Haley. Vengativa a niveles clintonianos, Nikki corrió a Facebook y escribió una declaración reprendiéndolo públicamente. Fue un movimiento imprudente que agrió para siempre su relación. Aquel año electoral, McMaster había sido el primer funcionario estatal en respaldar a Trump y naturalmente la población republicana lo adoraba mucho más que a su derrotada jefa. Pero bueno, las vueltas que da la vida. Fue Henry McMaster quien acabó rescatando la carrera de Haley del precipicio. Según el portal político, días después de los comicios, recibió un llamado secreto de Trump. Estaba dispuesto a darle casi cualquier puesto en el gobierno que desease. "Henry, ¿qué quieres? Dime, tus deseos son órdenes". McMaster le dijo que no quería unirse a la administración, sino convertirse efectivamente en gobernador. "¿Eso es todo?", respondió Trump. "Bueno, eso debería ser fácil, ya eres el vicegobernador". Al explicar que no era tan simple, McMaster se lo aclaró sin cortesías ni discreciones. "Mira, Donald, necesito que Nikki se quite del camino. Quiero que encuentres algún empleo que ella pueda aceptar". "Dalo por hecho, brother", contestó el presidente. Como era de esperar, la aguerrida indoamericana puso un precio muy alto. "Mira, Donald, he sido gobernadora y no quiero trabajar para nadie más. Quiero estar en la sala cuando tomas las decisiones. Quiero estar en el Consejo de Seguridad Nacional". "Listo. ¿Qué otra cosa quieres?", respondió Trump. "Bueno, no voy a ser una lelí
no voy a ser tu marioneta, necesito poder decir lo que pienso. A lo que el presidente, muy complaciente, remató: Nikki, es exactamente por eso que quiero que hagas esto. Y él sabía que Halley buscaba el Consejo de Seguridad Nacional, encargado de medidas tan antipáticas como el espionaje masivo de los ciudadanos, restricciones de las libertades civiles e incluso operaciones antiterroristas que terminan convirtiéndose en verdaderas redadas contra disidentes políticos, como por ejemplo incluso la ramificación del intento de asesinato a Assange. Trump prometió el indulto para Assange, Trump ganó las elecciones gracias a que Assange reveló los crímenes de guerra y las corruptelas de Hillary Clinton a través de la exposición de sus correos electrónicos, y sin embargo, Trump con Mike Pompeo primero quiso silenciar a Assange a cambio de ese indulto que había prometido por el sencillo hecho de que es un hombre que no merece estar preso, es un héroe, y luego intentaron matarlo. Tomen nota de esto, señores, intentaron matar a Julian Assange. En ese sentido, la administración de Trump y el propio Trump no son un ápice más morales que el resto de la casta política de Washington. Pero bueno, entonces, poniendo a Halley allí, Trump podría desdoblar y, como lo hizo con muchos otros personajes, por caso Pompeo, por caso Bill Barr, echarle la culpa a la rama tradicional del partido por las acciones acontecidas bajo su propio mando. En otras palabras, él quería seguir haciendo lo de siempre, pero que la responsabilidad la asuman otros. A finales de noviembre se anunció la nominación de Halley como embajadora ante las Naciones Unidas. Tomen nota, gran enlace de Trump con el globalismo internacional. Y el 20 de enero de 2017, esta nueva dama de hierro asumió el cargo que en otros tiempos llevó la genocida Madeleine Albright, la Kissinger de Bill Clinton. ¿Qué sabía acaso Halley de diplomacia y de política exterior? Probablemente muy poco, pero lo cierto es que aprendió del mejor, del original. Cuando llegó a Nueva York, Halley compartió almuerzos mensuales con el todopoderoso ex secretario de Estado Henry Kissinger. Por cierto, tenemos el documental más visto en lengua castellana sobre él y se los recomiendo mucho. Según su propio testimonio, Kissinger fue el maestro que más influyó en su visión del mundo. Cito: lo que el doctor Kissinger me ha enseñado es que para las relaciones internacionales debes ponerte en la piel de tus aliados y de tus adversarios. ¿Quieres sentarte con los rusos? Piensa como los rusos. ¿Quieres sentarte con los chinos? Piensa como los chinos. Y cuando empiezas a tomar decisiones basadas en lo que ellos piensan, de repente tienes una conversación con la que se pueden identificar. Con duros discursos y una temeridad extraordinaria, Halley se convirtió en el auténtico azote de Trump en la ONU. Llegó a manejar tanta independencia, tanta autonomía, que muchos la definieron como una secretaria de Estado en las sombras. También discutió públicamente algunas decisiones de Trump que, a su juicio, pecaban de tibias y moderadas. Por ejemplo, en el caso de Siria. El 5 de abril de 2017, un día después del ataque químico a Khan Shaykhun, que dejó 90 muertos, Halley dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia, Siria e Irán no tienen ningún interés en la paz y que hacía falta darles una lección definitiva. 24 horas más tarde, Estados Unidos lanzó 59 misiles de crucero Tomahawk en la base aérea de Shayrat, Siria. Fue esta la acción más violenta de Trump en sus 4 años de mandato. Pero Halley calificó el ataque de mesurado y advirtió que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer mucho más para mantener a raya a los autócratas. Otro cortocircuito con la Casa Blanca ocurrió cuando declaró que las sanciones a Rusia por su invasión de Crimea no se levantarían hasta que se devuelva la totalidad de la región a Ucrania. El asesor trumpista Larry Kudlow sugirió que Halley se había adelantado a los acontecimientos y que había tenido una confusión momentánea por sus dichos. Horas más tarde, el embajador declaró en Fox News: con el debido respeto, señor Kudlow, yo no me confundo. Básicamente, era una cápsula del Deep State dentro de un gobierno del Deep State, pero que se supone que vino a transformar América. Sus cañonazos de fuego, amigo, eran permanentes. Ese mismo año, desembosada, dijo que las mujeres que habían acusado al presidente Trump de tocarla sin su consentimiento debían ser escuchadas, que las elecciones de 2016 no habían zanjado el tema. Directamente hablaba como opositora, pero de todo su prontuario como embajador ante la ONU, ninguno fue más deleznable que su obscena defensa al Estado de Israel, con el cual, por supuesto, Trump ha mantenido relaciones pornográficas. En mayo de aquel año, Halley afirmó que las Naciones Unidas habían intimidado a Israel durante mucho tiempo, las Naciones Unidas que crearon Israel en el territorio robado de los palestinos, y prometió que Estados Unidos pondría fin a este trato desigual, mudando la embajada a Jerusalén.
La misma locura que, por ejemplo, hoy promete Milei en la Argentina o Verástegui en México. Esto provocó una respuesta de la Asamblea General, la cual aprobó una resolución patrocinada por Egipto que exigía a los países a abstenerse de establecer misiones diplomáticas en la Ciudad Santa. Pero Halley no es de esas que asumen fácilmente la derrota. Ante el micrófono de la Asamblea amenazó a los miembros de la ONU y advirtió que anotaría los nombres uno por uno de todos los países y sus funcionarios que se negaran a reconocer Jerusalén como la capital de Israel, literalmente una matona a sueldo de los lobbies sionistas, amenazando con sanciones económicas al estilo fiel de los norteamericanos y su autocracia totalitaria, porque también ellos tienen autocracia y totalitarismo a su manera. La embajadora también bloqueó el nombramiento del ex primer ministro palestino Salam Fayyad como enviado de paz a Libia. Su único argumento fue explícitamente que Fayyad era palestino. Cito: Estados Unidos no reconoce actualmente un Estado palestino ni apoya la señal que este nombramiento de la ONU significa, o sea, la señal de que Palestina tiene derecho a existir, lo cual es un consenso absoluto en materia de derecho internacional. Podríamos estar horas revisando su sionismo recalcitrante. En julio de 2017, la UNESCO, el Ministerio de Educación y Cultura del Mundo, votó a favor de designar a la ciudad vieja de Hebrón y la Cueva de los Patriarcas como territorio palestino. Halley calificó la elección como trágica en varios niveles y acusó a la ONU de padecer un sesgo anti-israelí crónico. No obstante, su intervención más dañina ocurrió en enero de 2018, cuando apoyó los esfuerzos de Trump para cortar los fondos de ayuda a los refugiados palestinos. Pocas semanas después, las fuerzas israelíes asesinaron a más de 60 gazatíes, que se manifestaban pacíficamente contra el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Desde el estrado de la ONU, la innoble Nikki Haley alabó la matanza y la calificó como una medida de moderación de Israel. El broche de oro llegó el 19 de junio. Haley y el flamante secretario de Estado Mike Pompeo, el proyecto de verdugo de Assange, que al igual que Hillary Clinton trató de matarlo, subrayo, al igual, Clinton quería hacerlo con drones, Mike Pompeo a través de un delirante operativo que incluía automóviles y una pseudofuga. Junto a Pompeo, Halley anunció que Estados Unidos se retiraba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acusándolo de hipócrita y egoísta. Cuando el Consejo de Derechos Humanos trata a Israel peor que a Corea del Norte, Irán y Siria, es el propio Consejo el que es tonto e indigno de su nombre. Fue su última diatriba. Ella, miembro de un partido que propició invasiones que mataron a más de 1.200.000 personas. En el siglo XXI, ni que hablar de los demás. Como vemos, ha ido mucho más lejos que todos los presidentes de Estados Unidos juntos, al menos en su verborrágico sionismo supremacista. Pero la aventura se terminó a finales de 2018. Nikki Haley sorprendió al mundo político anunciando que le presentaba su renuncia a Donald Trump, quien nunca se la había pedido. La noticia fue anunciada en su conjunto desde el despacho Oval y el mandatario fue muy elogioso con ella. Le dijo hace unos 6 meses que quería tomarse un descanso. Hizo un trabajo fantástico. ¿Fantástico? ¿Le parece fantástico? Bueno, a mí no. Y ha sido una persona muy especial para mí, personalmente. Su renuncia intempestiva salpicó múltiples teorías. Muchos decían que había acumulado demasiado poder. Su influencia había sido más importante que la del primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, algo que Mike Pompeo, su reemplazante, no estaba dispuesto a tolerar. Según algunas versiones, fue el propio Pompeo quien exigió su salida para aceptar el cargo. Al mismo tiempo, la renuncia de Haley se anunció un día después de que el grupo de vigilancia anticorrupción Crew la denunciase por viajar al menos 7 veces en aviones privados de lujo de empresarios de Carolina del Sur. En una declaración financiera de 2018, Haley había enumerado estos vuelos como obsequios, alegando que provenían de su cartera de contactos personales. Pero bueno, dados sus antecedentes de licencias matrimoniales, comillas, para obtener favores políticos, la información no contribuyó demasiado a su imagen, al menos en los sectores conservadores, pues ciertas ramas del Partido Demócrata se deshicieron en elogios hacia ella. Por ejemplo, la página editorial del New York Times, que calificó a Haley como la más rara de las personas designadas por Trump, alguien que puede salir de la administración con su dignidad prácticamente intacta. Bueno, el New York Times y su barómetro de dignidad también es bastante discutible. Cuando regresó a Carolina del Sur y después de 22 meses en Nueva York, Nikki pudo regodearse en una nueva casa de lujo y aumentar su fortuna con conferencias por un valor de $200.000. Hace 2 años, cuando gastó toda su artillería en despotricar contra Trump, creyó que su carrera estaba terminada. Pero ahora se había ganado el premio gordo.
aprendió el arte de la política exterior en la práctica y en la teoría junto a Henry Kissinger y había aumentado su visibilidad frente a donantes y votantes por igual. Con las puertas de Bilderberg, por ejemplo, abiertas por Henry, a quien visitaba asiduamente en su piso en Nueva York, Haley se creyó en posición de comenzar a pensar su propia ruta presidencial. En mi vida en política, la única persona con la que he visto que puedo compararla es Bill Clinton. Ella tiene el mismo carisma, ese mismo pulso en la gente, esa misma fuerza de personalidad, palabras que pertenecen al senador Tom Davis, quien fue jefe de personal del gobernador Sanford. A su vez, Mick Mulvaney, jefe de gabinete de Trump, asegura que Haley perfeccionó el modelo Clinton de congelar a los enemigos percibidos. Puede que sea la persona más ambiciosa que he conocido, y eso en política está bien. Como vemos, la comparación con los Clinton es recurrente y viniendo de los republicanos, mínimamente es para pensar. Su aspiración presidencial tuvo un primer punto fuerte, Stand for America, una plataforma de recaudación de fondos. Si bien Haley nunca reveló sus donantes, un documento obtenido por el sitio político ilustra que recaudó $71 millones solo en 2019. Estos venían de multimillonarios y conocidos megadonantes del Partido Republicano, incluidos Paul Singer, un especulador de fondos buitre que conocemos en la Argentina, el inversor Stanley Druckenmiller o el fallecido magnate de los casinos Sheldon Adelson. Haley también probó las mieles del corporativismo prebendario ingresando a la junta directiva de Boeing, la aeronáutica. Por supuesto, era una retribución de favores. En 2009 ella había apoyado un paquete de desarrollo económico de $900 millones, fondos robados a los contribuyentes norteamericanos, para que la empresa instalara en la ciudad de North Charleston su planta de producción de 787 Dreamliner. Ya como gobernadora, les otorgó otros $120 millones y aseguró que los sindicatos no eran necesarios porque en su estado las compañías cuidaban a los trabajadores. A los trabajadores no sabemos, pero a sus ejecutivos sin duda que sí. Por su rol en el directorio, Haley ganó hasta $400.000 anuales. Según informa el diario The Lever, fue clave para bloquear una norma que investigaría a Boeing por 2 graves accidentes aéreos ocurridos en 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía, que causaron la muerte de 346 pasajeros. Como vemos, para Nikki defender la mafia es más prioritario que buscar justicia. El 20 de marzo de 2020, Boeing solicitó $60.000 millones en liquidez pública y privada para contrarrestar los impactos de la sopa china. Cuando la administración Trump dijo que apoyaría a la empresa, Haley renunció intempestivamente a la junta como protesta contra el rescate financiero. O sea, lo llenó de dólares durante más de una década, pero como ahora Trump era quien lo hacía, de repente tuvo un brote de ética. Cuando tuvo lugar el famoso ataque al Capitolio, un 6 de enero de 2021, dijo sentirse asqueada por los ataques del presidente contra su segundo, Mike Pence, quien se negó a impulsar las denuncias de fraude electoral tan controvertidas que produjeron los disturbios. Sus acciones desde el día de los comicios serán juzgadas duramente por la historia, condenó Haley a Trump ante una multitud congregada en Carolina del Norte. Para el escéptico, podría parecer que Haley había hecho lo que era políticamente conveniente, arrojar a Trump debajo del autobús para ganarse el favor de las élites del partido. Sin embargo, no todo es lo que parece. Según el sitio político, apenas dejó la Casa Blanca, Haley le solicitó a Trump una reunión en Mar-a-Lago que el expresidente rechazó. ¿Por qué motivo se acercó al líder republicano? Bueno, según un viejo rumor que huele más a operación que a información, Haley y Trump habían mantenido una affair durante los años de Washington. Una hipótesis un tanto banal que no tiene ni pies ni cabeza y que es, por el contrario, contrastada por la versión de otros muchos analistas. Leemos que Nikki Haley será lisa y llanamente la última esperanza del viejo establishment republicano para frenar la avanzada de Trump. Haley es una pragmática, es una aventurera acomodaticia, es, por supuesto, la máscara de proa de un plan para descabezar al político más popular de los Estados Unidos, guste o no. ¿Cómo? Bueno, una primera opción, hoy complicada, sería que la Corte Suprema no le permita competir en las elecciones de este año. En ese escenario, la candidatura de Trump quedaría impugnada, él sería proscrito.
por ley. Haley podría pasar automáticamente a conducir el partido republicano. Por supuesto, un candidato como ella, que por algo sigue en pie, deja más que aliviada a la élite corporativa americana. Pero hay una segunda opción, y sería conseguir colocar a Haley como su eventual vicepresidente, es decir, en la primera línea de sucesión presidencial. ¿Qué estamos infiriendo, señores? Bueno, Trump tiene casi 80 años, y qué cosa más natural de la vida que a esa edad no levantarse de la cama. Si no pueden ganar, Haley es la esperanza para deshacerse de él por otros medios. Como pasó con Kennedy, como intentaron con Reagan y como en el siglo XIX le tocó a Lincoln. Esto implica no necesariamente agredir al magnate en forma abierta, sino incluso seducirlo. Mientras tanto, Haley juega a las dos puntas. Dijo que si Trump se presentaba a las elecciones, ella no competiría, como un gesto de apoyo, pero rápidamente se desdijo, cuando en marzo de 2023 lanzó oficialmente su campaña presidencial, convirtiéndose en su primer oponente. En el video del anuncio adoptó una retórica sagaz y violenta, una mala imitación de su contrincante. Cito: China y Rusia están en marcha. Todos ellos piensan que se nos puede intimidar, patear. Deberían saber esto de mí. No soporto a los matones. Y cuando les devuelves la patada les duele más si llevas tacones. Soy Nikki Haley y me presento a presidenta. El lanzamiento fue proseguido por un acto en Chesterton, su cuna política. El primer orador en subir al estrado fue el pastor John Hagee, fundador del grupo cristiano sionista United Christians for Israel. En su discurso, Hagee calificó a los inmigrantes musulmanes como una invasión en los Estados Unidos y le deseó a Nikki que experimente la promesa de Dios dada a Abraham y a todos los que son justos. En el pasado, este buen hombre había descrito al líder nazi Adolf Hitler como un cazador enviado por Dios para empujar al pueblo judío a trasladarse a Israel. Lo cierto es que con el paso de los meses, Haley fue sumando numerosos apoyos. En términos de recaudación quedó obviamente muy detrás de Trump, pero también bastante adelante de sus otros rivales como Ron DeSantis. ¿Quiénes son estos donantes milagrosos? Pues los mismos que quieren jubilar a Trump. En primer lugar tenemos a la eterna dinastía Koch. Charles y David rociaron a Trump de generosas donaciones en 2016, pero la relación se fue agriando después de que este decidiera embarcarse en su fatídica guerra comercial con China y la Unión Europea, poniendo aranceles que obstaculizaron sus negocios industriales. David murió en 2019, pero su hermano se negó a apoyar la reelección de Trump en 2020. Incluso más. El magnate petrolero financió a Biden. Por primera vez en 35 años apoyaron a un demócrata y acusó al anterior presidente de que sus políticas populistas no se adherían a los valores conservadores tradicionales. Porque Biden sí. Desde entonces, Koch Industries ha dedicado sus esfuerzos a socavar la nominación republicana de Trump, y para ello eligieron a su vieja conocida Nikki Haley. En septiembre de 2023, la Americans for Prosperity anunció orgullosamente que lanzaría todo su apoyo público a la ex gobernadora de South Carolina. Haley ofrece a Estados Unidos la oportunidad de ganar las primarias republicanas y derrotar a Joe Biden en noviembre próximo, sentenció en un comunicado de Miss Seidel, veterana consejera del grupo. Al mismo tiempo anunció que podría a disposición de Haley un ejército de guerrilla de bases y recursos. Fue por esos días que los medios instalaron el rumor de que Trump estaba pensando en su ex embajadora como posible acompañante de fórmula. Información consignada nunca se comprobó, por supuesto, y miembros de su equipo como Mike Pompeo salieron en tromba a decir que Haley era la peor elección posible. Pero bueno, ya hemos visto que la mano de los Koch es hábil en manipular la agenda mediática. El más perjudicado de esta noticia fue sin duda el gobernador de Florida Ron DeSantis, que hace un año parecía el rival indiscutible de Trump en las primarias republicanas, y terminó aplastado como una hormiga roja. Hasta aquí nada fuera de lo normal, al fin y al cabo los Koch son republicanos. Pero la realidad, amigos, es que históricos donantes demócratas están desviando cientos de miles de dólares para promover a Haley. Es el caso del multimillonario fundador de LinkedIn, Ray Hoffman, socio de George Soros en distintas iniciativas de censura, visitante de la isla de Jeffrey Epstein, que bancó a la ex gobernadora con un cheque de $250,000. También lo hizo el consejero delegado de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, otro antiguo financista demócrata. Dimon asegura que tiene contacto frecuente con Haley e instó a los líderes empresariales y a los demócratas progresistas a apoyarla. Tomen nota. También está el multimillonario de New Hampshire, Frank Laukien, que le ayudó a fundar el nuevo PAC,
Comité Político Independence Moving the Needle, diseñado para persuadir a los independientes de que la apoyen. Otros millonarios que anteriormente expresaron su apoyo a DeSantis ahora pasaron a respaldar a Haley, como el fundador del fondo de cobertura Citadel, Ken Griffin, o el cofundador de HomePod, Ken Langone, que asegura haberse distanciado de DeSantis cuando firmó una prohibición del aborto a las 6 semanas de gestación en Florida. Como vemos, Haley aglutina lo peor de los dos partidos tradicionales norteamericanos: la xenofobia cruel y victimaria de los conservadores y el feminismo identitario y puritano de los progres. A medida que la ex embajadora ante la ONU avanzaba en las encuestas de New Hampshire, Trump publicó un artículo en su red Truth Social asegurando que Haley no es elegible para ser presidenta, porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació. También se burló de ella el día de San Valentín porque no pudo celebrarlo junto a su esposo y se encuentra desplegado junto al ejército de Carolina del Sur en la base militar de Camp Lemonnier en África. Pero bueno, si bien es otra clásica embestida falaz de Trump, Haley aprovechó para victimizarse. Igual que lo hizo en 2004 en su primera elección política, asegura que se han incrementado las amenazas en su contra y le pidió más protección al servicio secreto, un capricho que el gobierno de Biden aceptó. Biden la cuida, tomen nota. Pero bueno, por ahora los sueños de encumbrarla están lejos de tener un atisbo de realidad. No solo perdió contra Trump en el estado clave de New Hampshire, en Nevada también, y ahora incluso en Carolina del Sur, su propio estado. Mírenla llorar. I wish Michael was here today. And I wish our children and I could see him tonight, but we can't. He's serving on the other side of the world, where conflict is the norm, where terrorists hide among the innocent, where Iran's terrorist proxies are now attacking American troops. Dicho esto, estimados amigos, la Corte Suprema tiene en sus manos el destino de esta contienda electoral. Pueden de todas formas surgir otro tipo de sorpresas, los estaremos informando como siempre aquí, en ningún otro lugar como aquí, en español, la mejor información sobre Estados Unidos. ¿Cómo sostenerla? A través de patreon.com/Nicolás Moraz. En patreon.com/Nicolás Moraz tienen opciones de patrocinio para empresas, pueden aportarnos desde $3 y quienes nos apoyen desde apenas $5 por mes, tienen acceso a contenido exclusivo que ya no está disponible para todo el público. Así que los esperamos en patreon.com/Nicolás Moraz, porque aquí ni los Soros ni los Koch de esta vida pondrán nunca un centavo. Estamos para servirte a ti. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.